Resulta que yo estuve, no sé, como que este año he tenido una palabra que me ha roto el coco y es, ¿qué significa lavar los pies? Entonces, desde enero está ahí, ¿qué significa? ¿Qué significa? Hasta que la otra vez, como en 20 parciales, pausé y dije, no, tengo que saber qué dice porque ya me harté de no saber qué significa. Entonces, para esta palabra todos nos vamos a ir a Juan 13. Rápidamente. Bueno, para el contexto entonces, Juan 13. Para ese entonces, la labor de lavar los pies era algo demasiado denigrante para los judíos. ¿Por qué era denigrante? Pues porque esa gente caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros ahí entre barro, tierra, arena, bueno, un pocotón, les quedaban los pies horriblemente sucios. Era tan denigrante que incluso las personas que tenían plata lo que hacían era tener un siervo que no fuera judío, porque no querían que ni siquiera alguien de su propio pueblo pusiera sus manos en una labor tan fea. Entonces, por eso tenían una persona que fuera completamente ajena a los judíos para que lavase los pies. Y las personas que no tenían plata en la casa, pues solo lo hacía la mujer de la casa o, en este caso, los niños. Entonces, con Juan comenzamos la historia con Jesús y los discípulos, una cena antes de la Pascua. Entonces dice que sirvieron los alimentos y que antes de comer, Jesús hizo algo. Entonces dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Vamos a ir desglosando poco a poco cada punto. Dice que él se quitó, ¿qué? El que se quitó su manto. Entonces yo cuando estaba leyendo la palabra le dije, bueno, Dios, voy a explorarla mucho, pero entonces vamos a saber qué significa cada cosa. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué significa el manto? Entonces, el manto es el manto o el cuerpo divino que Dios tenía, pues en el cielo. O sea, él se quitó su manto y lo dejó ahí sobre la sillita. Se quitó su manto divino como tal. Luego dice la palabra que eh, tomando una toalla, alguien me hace el favor, me pasa una toalla, la grandecita, porfa. Es. Dice que luego tomando la toalla, él se la ciñó. Entonces él coge y se ciñe la toalla. Y yo decía, pero, ¿qué significa? ¿Qué significa ciñirse la toalla? Está como complicado, pero bueno. Él se ciñe, hagamos de cuenta que él se la puso así, ya. Él se ciñe la toalla y entonces yo le decía, pero ¿qué significa ponerse la toalla? Entonces entendía que si el manto era su cuerpo divino o su divinidad, por decirlo de alguna manera, esta toalla era su carne cuando vino a la tierra. O sea, él se desvistió de su manto divino y ahora se puso un manto de pecado. Un manto que era el cuerpo, la carne que él vino a habitar acá. ¿Qué sigue diciendo ahí los que están leyendo? Dice que entonces luego comenzó a que echó agua en un lebrillo. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué es el lebrillo y qué es el agua? Entonces el lebrillo pues básicamente es una tinita como esta. Y el agua es el Espíritu Santo. Dice que o sea, él echó el, el agua en el
lebrillo, dice, ¿cierto? El lebrillo es como el mundo, y él derramó el Espíritu Santo sobre el mundo. A ver, Juanito, me vas a tener acá. Y entonces dice que comenzó a lavar. En ese entonces no tenía zapatos, ¿no? Papi, sí, traje una cauna. No, este muchacho salió desde las 4 de la mañana. Y Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ah, no, bien, 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 bien. Entonces ya teniendo en cuenta que este es el cuerpo de Jesús. Este es el cuerpo de Jesús. Y estos son nuestros pies. Entonces dice que ¿qué? ¿Qué dice Paula? Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba pegada. Ajá. Entonces, Jesús estaba ahí normal, enjuagando los pies. Venga, caballero, ¿dónde está? Eso. Él estaba lavando los pies, ¿no? Pero algo le dijo Simón. ¿Qué le dijo Entonces Simón? vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo le dice? Cuando había- Señor, no solo mis pies. Señor, ¿Tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él se preocupaba tanto? Porque resulta que en ese entonces, como era una labor tan denigrante, como todo rabino tenía sus discípulos, pues Jesús tenía sus discípulos y era el rabino y maestro de ellos. Pero entonces, en ese entonces, los rabinos, la única tarea que no le permitían hacer a sus discípulos era lavar los pies, de lo denigrante que era. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba haciendo el rabino, el maestro que estaba volteando las cosas, porque a ellos les decían que no podía un maestro arrodillarse a lavar los pies de ninguna persona ni de sus discípulos. Jesús volteó la historia como maestro y lavó los pies de sus discípulos. Entonces cuando Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le está diciendo, ¿no sabes que la ley dice que tú no puedes lavarme los pies siendo mi maestro? Entonces él le lava los pies. ¿Qué le dice luego Pedro? Bueno, luego le dice Jesús. Exacto, le dice, ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero algún día lo entenderás. ¿Qué le dice Simón? No me lavarás los pies jamás. Cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, vemos que Pedro tenía, o sea, él seguía en su mentalidad de las leyes de ese entonces. Él seguía con, no, tú no puedes, o sea, yo creo que incluso Pedro en ese momentico debió decir, no, ¿sabes qué? Mejor yo te lavo los pies y se quitó. Porque solían ser así. Solían pensar era como ellos pensaban, a como ellos estaban acostumbrados según su ley, pero no entendían que estaba con el Jesús que no se limitaba a las leyes de este mundo, ni se limitaba a las cosas que el mundo, que habían en ese entonces, en ese momento. Entonces él seguía lavándole los pies a Simón y le decía, si yo no te lavo los pies, tú no puedes ser conmigo, ¿cierto? No vas a pertenecerme. Es decir, que si él no dejaba lavarle los pies, no podría, así haya recibido piedras, haya recibido pocotón de cosas por Jesús, hasta el momento no hubiera podido ser parte con él. Entonces Simón Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. entonces vemos que ahí Simón dice, bueno, lo entendí. Entonces no solo los pies, lávame las manos, los pies, lávame los pies, el cuerpo, todo quiero que me laves entero. Y cualquiera diría, no, pues realmente Simón ahora sí se entregó completamente y y Jesús lo va a felicitar. Pues no, Jesús no le dice como sí, felicitaciones por entregarte todo, sino que le dice, no es necesario que te lave el cuerpo y las manos, porque ya todo está limpio.
más es necesario que le lavase en ese momento los pies. Entonces yo decía, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué es necesario que le lave solo los pies? Entonces me hizo entender que a través de los pies significa que es nuestro caminar diario. Esto es nuestro mugre diario, nuestro diario caminar el día a día. Esto es lo que debemos limpiar. Pero el cuerpo y las manos estaban limpios, quiere decir que él ya era salvo. Aquel que era salvo no necesita ser salvo 2 veces, sino que con una vez que haya recibido a Jesús y la salvación, no necesita lavarse o volverse a salvar en este caso. Entonces él le lava los pies, tan. Y cuando yo hice este ejercicio, yo me daba cuenta que en la primera parte dice que él enjuagó los pies con la toalla. Entonces yo dije, wow, Jesús estaba representando como la historia de él desde que vino, nació, murió, desde los cielos, cuando se entregó hasta su hora de su muerte. Porque dejó su manto divino, se postró y dijo, yo voy a hacer lo que nadie puede hacer en este mundo. O lo que el mundo no quiere ver, digamos que en este caso era lavar los pies, que era algo muy sencillo. Y se puso su ropa o el cuerpo humano y nos estaba diciendo a través del lavado de los pies, porque dice que la lavó o los enjuagó con la toalla, que él iba a ser el que iba a quitar todo el mugre con su cuerpo literal, que iba a ser molido, que iba a ser lastimado, que iba a llevar a portar todo el mugre que yo tenía, todo el mugre que nosotros teníamos, lo cargó él en su cuerpo humano. Pero yo no sentía que eso era lo que quería, como decir Jesús a la hora de lavar los pies. Entonces más adelante dice, ¿en qué versículo vamos? El 10, dijo Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El no todos lo decía específicamente por Judas, porque ya su corazón estaba contaminado. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Nuevamente nos explica que dejó su manto, se puso su cuerpo o esa toalla de carne, dejó al Espíritu Santo en el mundo y ahora que ya está todo hecho, él se pone nuevamente el manto divino, haciendo alusión que algún día, que al día siguiente de hecho, que lo crucificarían, estaría nuevamente con el manto y con el Padre. Entonces dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y esta pregunta me gusta mucho porque es como Jesús diciendo, ¿acaso alguno entiende lo que acabo de hacer? ¿Acaso alguno de ustedes, de los 12 que les acabo de lavar los pies, entiende cuál es el propósito de esto? Y yo decía, a Jesús no le costó arrodillarse a lavar los pies. Entonces, ¿qué significa lavar los pies? Seguía yo. ¿Qué significa lavar los pies? Me di cuenta que para Jesús no era el hecho de arrodillarse, no era el hecho de postrarse como rabino o como maestro a cambiar las leyes o a ponerlas al revés para que entendieran, sino que Jesús, al postrarse, él lo que hizo fue que su sacrificio comenzó desde que se quitó su manto. Quiere decir que desde ahí comenzó el verdadero significado de lavar los pies. ¿Qué significa lavar los pies? Dejar lo que soy. Dejar lo que soy y hacerlo por otros. ¿Por qué lo quise hacer con Juan David? Porque yo estaba diciéndole, Dios, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y preciso la semana pasada era como que hablaba con alguien y decía, ¿será esta persona? Porque preciso era de acuerdo a lo que yo decía, a lavar los pies. Pero luego dije, me aparecía otra persona aún peor y decía, ¿será esta persona?
Entonces yo decía, ¿será esta persona? Cuando fui como planeando un poquito más y preciso me escribe el joven Juan David. M aquí. Y entendí que Jesús, en el momento en el que se arrodilló, les estaba enseñando a los discípulos, entre su tanta peleadera, como la otra vez que estuvimos hablando y se formó casi el bochinche, prácticamente les estaba enseñando, yo ya me voy mañana. Y si no les explico qué es lavarse los pies, ellos van a seguir así de esa manera y algún día se van a separar. Entonces, cuando él lo dice, él les pregunta, ¿acaso alguno entiende lo que acabo de hacer? Y ellos no vieron el manto, no vieron la toalla, no vieron el agua, vieron al maestro postrado de rodillas, lavándole los pies, quitándoles el mugre. Entonces, cuando yo estaba hablando con Juan David, le dije, si puedes estar el jueves, vente el jueves. Porque en el momento en que me escribió Juan David, entendí que acá hay dos significados. Uno, es que Jesús lo que estaba haciendo ahí era que lo que le dolía, dejar su divinidad, aunque lo hizo con amor, supo que era vivir en la carne. Uno puede hablar mucho de fútbol, puede hablar mucho de música, puede hablar mucho de tenis, de lo que sea, pero si uno no lo vive, nunca va a entender lo que es. Orobio puede hablar un pocotón de asados, pero el día que él no se ponga a prender el carbón, no va a entender qué es hacer un asado. El día que no haga una carne, no va a entender qué es hacer un asado. Tal vez Jesús, en su divinidad, no entendía la dimensión de lo que era pasar como humano. Y cuando tomó la toalla y lavó los pies, eso fue lo que realmente le costó a Jesús. No fue el hecho de arrodillarse y lavarle los pies, el hecho fue de que él tuvo que dejar su divinidad y morir por nosotros y cargar todo ese peso. Porque como dice, yo no creo que Jesús de pronto lo haya dicho como así tan tranquilo como, ¿alguno entendió lo que les acabo de hacer? Porque yo creo que Jesús ya venía dando tantas pruebas a los discípulos para hacerles entender y no entendían, que yo creo que en ese momento decían, ¿acaso alguno entiende lo que acabo de hacer? Y no sé si Jesús lo hizo con lágrimas, pero como sé que a él lo que le costaba era la parte donde entendió que era ser humano, también el significado de lavar los pies es el agradecimiento a otros. O sea, sí es la parte de donde quito yo los errores que hay entre el uno y el otro, quitando el mugre del uno y el otro, pero también es sanándome a mí. Como yo tomo la primera disposición de decir, sí, tú tienes la razón o yo tengo la razón, y aunque creo que tú estás equivocado, yo te lavo los pies. Como yo mismo creo que tú tienes la razón y yo estoy mal, pero aún así yo soy el que lava los pies. Porque a veces yo soy el que está sentado acá, o a veces tengo que ser el Jesús. Entonces, cuando hablaba con Juan David, entonces me hacía entender que esto también es la honra, el agradecimiento, pero también esa parte donde yo digo, muero a mi carne, muero a mi ego, muero a mi orgullo, muero a todo aquello que digo yo, me duele perdonar, me duele quitar el ego, me duele estas palabras que me dijeron, y como yo con el agua, o sea, por eso es que es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso lo hizo de alguna manera distinta, porque necesitaba al Espíritu Santo. Para que ellos entendieran que así como lo hizo, Él lo hicieran también con los demás. Entonces dice más adelante la palabra.
Pues si yo el Señor, bueno, le dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro, o sea, yo el rabino, yo que en este tiempo no podría hacer esto que acabo de hacer, les he dado ejemplo. Gracias. Pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor. Estaba mostrando que porque él fuera maestro no era mayor que sus discípulos. Ni el enviado, o sea Jesús, es mayor que el que le envió, es decir, el Padre. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, o sea, Judas. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es decir, que como él sabía que iba a morir al otro día, no dijeran, ¿acaso este sí era el Mesías? Él lo dijo en todo el ejemplo de lavar los pies, que él iba a morir, que él vino y iba a morir literal por nosotros. Para que no digas, para que creáis que yo soy. Como decía el pastor otra vez, yo soy el que soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, es decir, al Espíritu Santo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre. Ahora que tenemos el contexto claro de qué es literalmente lavar los pies, había algo que yo también le preguntaba a Dios. ¿Qué hay que hacer, Dios? Y bueno, ya entendí quién era con quién lo iba a hacer. Ya entendí qué es lavar los pies. Ya entendí qué es quitarse el manto. Ya entendí qué es ponerse el manto. Ya entendí toda esta parte del ejemplo de Jesús. Pero yo decía, ahora tú qué quieres mostrarle a cada uno de ellos. Y la plática pasada que tuvimos me abrió mucho los ojos en decir que había gente, o entender que había gente que tenía que lavarse los pies, a veces literalmente y a veces espiritualmente. Lavarse los pies o lavarse las cargas los unos a los otros.